Desde los antiguos orígenes de la humanidad hasta piezas de escenario utilizadas en películas icónicas, África es una enorme masa de tierra rica en cultura, arquitectura y muchos huesos enterrados. De hecho, el continente es tan grande que a pesar de siglos de investigación todavía se encuentran nuevos descubrimientos casi todos los días. Cosas impactantes descubiertas recientemente en África. Número 20. La caída de Cartago. En la antigua ciudad fenicia frente a la costa norte de África había un lugar llamado Cartago. Su nombre se traduce literalmente como ciudad nueva o pueblo nuevo y fue la tierra más poderosa de la región antes del surgimiento de la antigua Roma. Gran parte de este poder provenía de las múltiples rutas comerciales que entraban y salían de la ciudad, así como de un impresionante puerto mediterráneo. A veces un buen marisco es demasiado difícil de dejar pasar, pero el apogeo del poder de la ciudad se debió principalmente a la red comercial fenicia establecida. Los importadores y exportadores construyeron un marco masivo que convirtió a Cartago en la ciudad más rica de todo el Mediterráneo. Su comercio era tan bueno que tuvieron que seguir construyendo muelles para que más personas los visitaran, hasta que hubo más de 200 que estaban en uso constante. Pero a pesar del éxito que tuvo la gente del pueblo y del delgado legado que todos tuvieron, la mini metrópolis fue desafiada cuando se trataba de las guerras púnicas. La lucha entre los romanos en ascenso y el pueblo de Cartago duró entre 264 y el 146 a.C. y tuvo lugar por mar y tierra. Si sabes un par de cosas sobre la historia romana, probablemente te hayas dado cuenta de que a Cartago no le fue muy bien durante estas guerras. La ciudad sufrió algunos daños en las dos primeras batallas importantes y finalmente perdió el control de Sicilia cuando las primeras guerras llegaron a su fin. Después de su derrota en la segunda guerra tuvieron que ceder aún más territorio y para la tercera guerra Roma estaba lista para apoderarse de todo. Las guerras duraron casi un siglo completo, pero a pesar de su caída final, las ruinas siguen siendo una bonita atracción turística. Número 19. Nuestros parientes antiguos. A lo largo de los años se ha discutido mucho sobre los orígenes de la humanidad, como realmente comenzaron como peces o primates, o nuestros ancestros realmente comenzaron su vida en África y se extendieron desde allí. Y esa respuesta es sólida. Tal vez. Si bien todavía no tenemos pruebas definitivas por ahora, definitivamente sabemos que los primeros fósiles de homínidos fueron descubiertos en Sudáfrica en 2013. La expedición fue dirigida por Lee Berger y el hallazgo tuvo lugar en la cámara de Dinaledi. El sistema Rising Star Cave fue allí donde encontraron más de 1500 especímenes que cubrían al menos 15 individuos Homo naledi. Para 2017 los fósiles recolectados tenían una antigüedad de entre 236.000 y 335.000 años, pero ¿quiénes eran los Homo naledi? Bueno, al igual que las otras especies de Homo, incluidos los humanos en la categoría de Homo sapiens, los naledi se parecen a los humanos antiguos, pero su relación aún no se ha definido. El término naledi significa estrella en el idioma bantú del sur y se refiere al lugar en el que se encontraron la cueva Rising Star. Sin embargo, no encontró mucho más junto con sus restos, por lo que su dieta y los tipos de herramientas o técnicas que alguna vez usaron sigue siendo un misterio. Sus dientes podrían revelar qué tipo de comida comieron, pero son tan fundamentalmente diferentes de cualquier otra especie Homo que aún no se ha descubierto los resultados. Esto había llevado a la teoría de que sus entornos estaban completamente separados entre sí, lo que significa que el Homo naledi podría no estar relacionado con todas las especies de Homo a pesar de sus similitudes físicas externas. Con suerte todavía hay un nuevo hallazgo en el futuro que responderá a las muchas preguntas sobre quiénes eran exactamente los Homo naledi. Número 18. Valle de los Reyes. Descansar entre los grandes era un sueño para los gobernantes de todo el mundo, pero solo unos pocos elegidos pueden realmente afirmar que yacen en el Valle de los Reyes. En las colinas al oeste de Luxor, escondidos entre las tierras áridas, se encuentran los faraones egipcios del antiguo reino. Los monumentos masivos eran comunes para la mayoría de los faraones egipcios, por lo que separaba a cada línea de la realeza de la siguiente y eran los tesoros dejados junto con sus tumbas. Podría decirse que el Valle de los Reyes tiene la colección más famosa de estos elaborados lugares de descanso. Fue un famoso cementerio real durante el Nuevo Reino Egipto durante 1539 hasta 1075 a.C. Algunos de los nombres más notables en las tumbas pertenecen al rey Tut, Ramsés II y Seti I. Los lugares de descanso eran un signo de preparación para el próximo mundo, una vida después de la muerte en la que se esperaba que los faraones se unieran a los dioses y trajeran todos sus objetos de valor con ellos. El proceso de momificación también era parte de este sistema y se usaba como un medio para preservar los cuerpos para que el alma de los usuarios pudieran reanimarse en el mundo de los espíritus, pero eso significa que todas las personas que no están momificadas no podrían seguir adelante con los faraones. Hubo un tipo diferente de sistema basado en lo que le sucedió al cuerpo de uno después de su fallecimiento. Esto te
hace preguntarte cómo el entierro de tumbas de otras culturas afectó la calidad de vida del público en el más allá. En cuanto a las decoraciones del Valle de los Reyes, estaban completamente glamorosas. Se encontraron máscaras doradas, muebles y joyas por todas partes, pero sorprendentemente también mucha comida y alcohol. Aparentemente el festín posterior de la vida es un gran problema. Número 17. Un nuevo descubrimiento del pasado. La evidencia más antigua de la existencia de nuestros ancestros humanos se encontró en Old Ubay Gorge en Tanzania. El alcance de la historia humana sigue siendo en su mayor parte un misterio, pero un grupo de paleoantropólogos logró encontrar cientos de fósiles y herramientas de piedra que datan de varios millones de años, dándonos la visión más clara de nuestro pasado humano hasta ahora. Algunos expertos incluso han tomado la evidencia como prueba de que la vida humana se originó en África, pero como mencionamos, eso aún no se ha probado. El desfiladero de Old Ubay está escondido en el cráter de Ngorongoro en el Parque Nacional Serengeti en el Gran Valle de Rift. Curiosamente, el desfiladero en sí no es tan antiguo como los fósiles que contenía. Surgió hace unos 30.000 años después de un cambio agresivo de la tierra y las corrientes de los ríos. Aunque el área tiene 48 kilómetros de largo y casi 90 metros de profundidad, no es lo suficientemente grande como para ser etiquetado como un cañón. Basado en una de las escrituras griegas originales, específicamente la historia de Periplo del mar Eritreo, hay una sección que describe las rutas comerciales desde el Mar Rojo en Egipto hasta la costa este de África. Desde allí visitaron Rapta, un asentamiento que se habría establecido en lo que hoy es Tanzania. Los documentos árabes del siglo VIII son un poco más específicos y brindan detalles entre los sitios comerciales de Kilwa en el sur de Tanzania, así como en Lamu en el norte de Kenia, y luego saltando algunos siglos hasta 1986 fue cuando un equipo de arqueólogos estadounidenses unió fuerza con el equipo de investigación de Tanzania para descubrir más de 300 huesos y dientes, que supuestamente tienen 1.8 millones de años. ¿Quién sabe qué otro tipo de pasado eventualmente podremos ver en el futuro? Número 16. Reino de Kush. El reino de Kush puede sonar como un buen momento para algunas personas, pero en realidad es una parte importante de un increíble conjunto de sitios arqueológicos en la isla de Meroe. El área fue una gran potencia desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 4 después de Cristo y se encontraba en el paisaje semidesértico entre el río Atbara y el Nilo. Los aspectos más destacados de los sitios son la ciudad real y los reyes kushitas, así como el sitio religioso de Naka y Musarawat en Sufra. En un momento fue conocido como la sede de los gobernantes que supervisaron Egipto durante casi un siglo. Durante este periodo tuvo vestigios destacados, templos, pirámides o incluso algunos edificios domésticos para que la gente los ocupara. En su apogeo de la civilización, el reino se extendió desde el Mediterráneo hasta el corazón de África, prosperando con el arte, la arquitectura, la religión e incluso los idiomas vibrantes de cada región. Los tres componentes principales del área eran su capital de Meroe y los dos asentamientos y centros religiosos Musawarat, Sufra y Naka. Entre estos tres sitios estaban las reliquias mejor conservadas del reino de Kush, que era sobre todo su impresionante arquitectura. Los templos y palacios dieron forma a la cultura, específicamente todas las formas de influencias políticas, religiosas, artísticas y tecnológicas que reinaron durante más de 1000 años. Con solo mirar la cerámica y las obras de hierro verán cuánta riqueza y poder ejercía la gente durante un tiempo antes de mucha prosperidad. Incluso sus depósitos de agua eran bastante lujosos por estar cerca del desierto y realmente ayudó a mantenerlos como una potencia importante para el territorio. Número 15. Pinturas de Lascelles. En 2002, un equipo francés dirigido por Xavier Gutters estaba estudiando las primeras etapas del pastoralismo en el Cuerno de África. Durante su expedición lograron encontrar un sitio que no esperaban, Lascelles, y resultó ser uno de los sitios rocosos más importantes de toda la región. Existe en Somalilandia, en la parte noreste del Cuerno de África, entre las carreteras que conectan Berbera de Hargeisa y ya saben dónde está. Se asienta sobre un afloramiento granítico que sobresale de una meseta de casi 1000 metros sobre el nivel del mar. El nombre único Lascelles significa el pozo de camello en somalí y se relaciona principalmente con dos ríos estacionales que rodean la tierra. En el sitio arqueológico real, el equipo de Xavier Gutters encontró pinturas y herramientas dispersas junto con tumbas y refugios rocosos. Las pinturas son un poco rústicas y muestran lo que parecen ser vacas con cuernos blancos curvos y ubres marcadas. Usaron algunos colores diferentes como el rojo, morado, amarillo, marrón, blanco y negro, así como cualquier combinación de ese grupo, pero lo que más destaca de estas viejas pinturas de vacas es que sus cuellos tienen una forma rectangular que está en blanco o llena de rayas blancas y rojas. Si bien podría ser un animal inusual y extinto que pretendían representar, lo más probable es que las vacas de este momento recibieron adornos ceremoniales para usar. Es un poco difícil entender todo a partir de estas simples pinturas de murales, pero las vacas a menudo se colocan en grupos de hasta 15 y generalmente están acompañadas por figuras humanas. Pero ¿qué significa todo esto? En todo caso, el arte realmente ha recorrido un largo camino desde el pasado antiguo. Número 14. Laberintos avanzados.
Si bien los laberintos son un buen pasatiempo en el papel, son un poco más difíciles de encontrar en la vida real, pero en la provincia de Sudáfrica hay una serie de estructuras que están construidas de manera interesante como un laberinto gigante y están justo al lado de las colinas de Machadodorp en la provincia de Mpumalanga. Esperemos que sea más fácil de encontrar que de pronunciar. Dentro del laberinto hay un conjunto de laderas y pastos remotos, así como las ruinas de Bakoni más notables. El área también se ha llamado Entoconquenni, que puede traducirse aproximadamente como el lugar de la felicidad. Tal vez sea solo por lo remota que es la tierra, pero parece haber sido bastante pacífica. Los muros circulares de piedra al menos no parecen estar causando perturbaciones inusuales. Las ruinas de Bakoni, como habrán adivinado, se cree que fueron construidas por el pueblo Bakoni en algún momento del siglo XVI, pero a pesar de su marco temporal, algunos historiadores parecen pensar que la cultura es aún más antigua, posiblemente de la época de la Eva mitocondrial, que se cree que fue el primer ancestro humano moderno, pero todavía es demasiado difícil decirlo con certeza, así que nos limitaremos a los hechos. Y un hecho es que la gente de Bakoni solía administrar este paisaje para su agricultura, un elemento básico de su sustento en ese momento. Sus técnicas se consideraron especialmente avanzadas para la época, como la rotación de cultivos y la gestión del ganado, que mejoraron sus beneficios agrícolas. Pero los laberintos de piedra contribuyeron a sus ciencias especiales. Algunos lo han pensado, mientras que otros piensan que las paredes en realidad podrían tener solo unos pocos siglos. Todo es un poco misterioso, pero aún quedan muchos secretos por resolver. Número 13. Proyecto de investigación de Kenia. Kenia es una parte importante de África que es bastante conocida en todo el mundo, y teniendo en cuenta lo enorme que es el continente, es un logro bastante impresionante para destacarse entre los otros países que lo rodean, pero lo que ha mantenido a Kenia tan predominantemente después de todos estos años es probablemente la rica historia que tuvo, así como los descubrimientos que aún están en curso. El proyecto de investigación Cubifora ha allanado el camino para muchos de estos descubrimientos, incluido el trabajo de campo y la investigación científica para aprender más sobre la evolución de la vida humana. El proyecto de investigación ha desenterrado más de 10.000 fósiles de homínidos hasta la fecha. Uno de ellos es el de Turkana Boy, el esqueleto humano más antiguo y completo jamás descubierto. El hallazgo se ubicó en la cuenca de Turkana, una región de 43.000 kilómetros que incluye el lago más salado de África Oriental, el lago Turkana. Ese mismo lago también es conocido como el Mar de Jade por su fascinante color, pero cuidado, es un importante lugar de aterrizaje para todo tipo de aves acuáticas migratorias, así como un lugar de reproducción para cocodrilos, hipopótamos y muchas serpientes venenosas. Probablemente no sea una gran área de picnic, a pesar de la belleza de todo. La cuenca de Turkana, sin embargo, es mucho más famosa por sus depósitos de fósiles. La primera expedición conocida fue en 1902 de exploradores franceses que encontraron algunos fósiles de vertebrados. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas que desembarcaron en Etiopía también llegaron allí para recolectar fósiles del lago y las colinas cercanas. En 1968 se encontraron suficientes fósiles para que las cosas funcionaran, por lo que comenzó oficialmente el proyecto de investigación Cubifora. Quizás algún día la investigación finalmente pueda decirnos de dónde se originaron realmente los humanos. Número 12. Visitando Tilla. Las excavaciones arqueológicas y los sitios históricos de la Tierra no suelen ser amigables para los turistas. Si bien algunos a menudo tendrán una rica historia para explorar, la mayoría todavía está en medio de la excavación, o tal vez son demasiado antiguos para ver algo emocionante, a menos que te guste la arcilla ni las rocas realmente viejas. Tilla es una ciudad en el área central de Etiopía que podría no ser tan divertida de explorar como Ciudad del Cabo o Disney World, pero es conocida por un impresionante complejo funerario en las afueras de la aldea. Algunos han comparado el sitio con una versión africana más pequeña del famoso Stonehenge debido a sus 36 o más piedras erguidas. La mayoría de ellos están marcados con grabados especiales que, según los arqueólogos, son un gran recordatorio de la cultura etíope temprana. Si bien estas piedras aún no se han analizado por completo, su edad y propósito aún están en debate, y ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. También se cree que el sitio en sí es bastante reciente, tal vez alrededor de los siglos XI o XIII después de Cristo. Pero la piedra megalítica se considera una tradición antigua antes del primer siglo, por lo que estas se han inspirado en la cultura pasada, o tal vez son incluso más antiguas de lo que pensábamos. Se descubrió que una estatua de piedra tenía un símbolo de espada tallado que probablemente no era una representación antigua, pero tampoco confirma que se marcó al mismo tiempo que la colocación misma de la piedra. Sin embargo, lo que sí parece probable es que este monumento nacional podría haber sido un trabajo en progreso lento y constante. Lo único que queda por hacer es encontrar a alguien para agregarlo. Número 11. Exposición de arte antiguo. Si realmente te gustan las pinturas rupestres antiguas, tenemos un lugar para ti. Está en las afueras del oasis en el desierto de Janet en Argelia, pero puede ser difícil pedir direcciones si no puedes pronunciar el nombre. Lo intentaremos de todos modos, pero podría ser más fácil escribirlo en su aplicación de mapas favorita.
Tassili-N'Ajjer es un parque nacional con un tipo de pasaje extraño que parece una exhibición de arte al aire libre. Incluso nos recuerda a algunos viejos planetas desérticos de Star Trek. Las rocas de arenisca se usaron en toda su extensión como lienzos improvisados y tiene una variedad aproximada de 15.000 dibujos y grabados prehistóricos. Como la mayoría del arte antiguo, los dibujos en las paredes nos han dado una vaga visión del pasado, desde las migraciones de animales hasta la vida humana diaria. Las imágenes datan de alrededor del periodo neolítico, cuando había mucha más vida en el medio ambiente, incluidos antílopes salvajes, jirafas y cocodrilos. Lo sabemos porque hay tantos dibujos de todos ellos, pero lo que es aún más fascinante es la cantidad de instantáneas de la vida cotidiana con la que te puedes topar simplemente caminando por el arte. Las imágenes de personas bailando, cazando y cultivando son tan comunes de la galería, permitiendo conocer el tipo de realización que alguna vez tuvo la civilización pasada. Además del arte, las rocas mismas son un espectáculo para la vista. Si bien la mayoría de las cuevas y cavernas han sido formadas por agua y viento, estas viejas piedras pueden agradecer los vientos y las arenas. Al igual que las imágenes, las esculturas de arena son una obra de arte abstracto en sí mismas. Simplemente no se dejen absorber demasiado por el arte o podrían verse rodeados por la vida salvaje cercana. Número 10. Herramientas más antiguas que el tiempo. Si bien el futuro puede sonar genial, muchas personas parecen estar realmente interesadas en descubrir el pasado. En Nyanyanga, en la península de Homa, en el oeste de Kenia, se descubrió un conjunto de herramientas significativo, aunque obsoleto, que posiblemente sean los dispositivos más antiguos jamás fabricados. Se dice que las herramientas de piedra provienen de hace más de 2.9 millones de años, lo que da una idea aún mayor de cuán antigua podría ser realmente la gente. Por supuesto, el hecho de que sean herramientas no significa que se hayan pertenecido a humanos, al menos a la variedad Homo sapiens. Sin embargo, lo que podemos decir con cierta confianza es que probablemente se usaron como una forma de matar hipopótamos y picar plantas y frutas. También se encontraron algunos dientes fósiles gigantes en el sitio que algunos expertos han dicho que probablemente pertenecían a un primo humano extinto llamado Paranthropus. Antes de que se hicieran estos descubrimientos, la mayoría de los científicos pensaban que las herramientas de Oldowan eran el único intento de los primeros ancestros del Homo sapiens, pero esta teoría se ha confundido un poco. A pesar de la existencia de estas herramientas prehistóricas, no se encontraron fósiles humanos en el sitio de excavación, pero las herramientas fueron definitivamente geniales. Hubo más de 330 de ellos y algunos se explicaron como lo suficientemente fuertes como para aplastar la muela de un elefante mejor que el canino de un león. ¿Por qué alguien querría hacer esto? No supera, pero parece un logro digno de mención. Número 9. Descubrimiento de la momia. La ciudad egipcia de Luxor fue un lugar bien establecido para muchos eventos y puntos de referencia significativos. Dicho esto, no es de extrañar que también se hayan encontrado tantos descubrimientos en la mega metrópolis. Sin embargo, el hallazgo más significativo parecen ser varios sarcófagos coloridos y unas 1000 estatuas funerarias en una tumba de 3500 años. La tumba pertenece a la dinastía 18 y tenía al menos 8 momias que fueron descubiertas cerca del Valle de los Reyes. El propietario de la tumba era un juez de la ciudad llamado Userhat hace unos 3000 años. Debido a un aumento en el saqueo de tumbas en ese momento, Userhat se encargó de proteger las reliquias importantes y los muertos. Los Usatvi son un tipo de pequeñas figuras talladas que suelen acompañar a los ataúdes de colores brillantes y más de 1000 de ellos se encontraron expuestas dentro de la tumba. Fueron considerados como una forma de ayudar a los egipcios caídos con sus responsabilidades en el más allá, lo que significa que este lugar debe haber sido bastante importante. Si bien el descubrimiento original fue de 10 sarcófagos, solo se encontraron 6 momias, pero luego se descubrieron 2 adicionales, lo que eleva el total a 8. Entonces, ¿qué pasó con los 2 últimos? La investigación está en curso, pero no es como si simplemente se fueran solos. Dicho esto, los ataúdes y las posesiones estaban bien conservados y finalmente decorados. Se encontraron manchas blancas, anaranjadas y verdes en toda la tumba, así como vasijas estampadas. Todo realmente se suma a la mística de todo, pero tarde o temprano las respuestas podrían finalmente llegar a nosotros. Número 8. Cuevas Cuna. La cuna de la humanidad es el hogar de la colección más grande de restos ancestrales humanos que se hayan encontrado en el mundo y otro ejemplo que justifica que la vida humana comenzó en esta parte del mundo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 y contiene un intrincado y complejo sistema de cuevas de piedra caliza. Se llaman las cuevas Sterkfontein de Sudáfrica y se cree que fueron descubiertas a finales del siglo XIX. En 1895, un geólogo llamado Dr. Draper informó sobre huesos fosilizados en las cavernas, pero pasaron años antes de que alguien se diera cuenta de que los primeros humanos realmente se asentaron en estas viviendas. La cuna de la humanidad es una fuente importante de patrimonio fósil y recibió su título después de una serie de eventos no relacionados que condujeron al eventual descubrimiento innovador. La dolomita fue el verdadero tesoro que se encontró en grandes cantidades de la cuna y se considera un mineral milagroso. De hecho, sin la dolomita no hay cuna.
Fue alrededor del siglo XIX cuando la minería y la agricultura se convirtieron en una característica dominante de la economía de Sudáfrica, lo que llevó a que más colonos se establecieran y obligaron a aumentar las tierras de cultivo para mantener a todos. La minería en la cuna aceleró el ritmo a medida que aumentó la demanda de cal de piedra caliza para usar como cemento y construcción. La agricultura también se benefició, ya que la cal podría contrarrestar la acidez del suelo o incluso ayudar con la alimentación del ganado para aumentar su ingesta de calcio. Pero a medida que los minerales se hicieron más populares, se necesitó más exploración y pronto los descubrimientos científicos se hicieron cargo. Hasta la fecha se descubrieron más de 30 sitios ricos en fósiles y hasta ahora se han encontrado alrededor de 500 sitios de cuevas. Posiblemente aún quede más por descubrir, pero por ahora los investigadores parecen estar bastante ocupados. Número 7. De vuelta a la vieja mesa de dibujo. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿cuántas palabras crees que podría valer el dibujo antiguo del mundo? Si están buscando la respuesta, tendrán que visitar Blombos Cave en Sudáfrica. La cueva famosa por nuestra comprensión actual del simbolismo temprano en los humanos modernos debido a dibujos, grabados y artesanías antiguas. La cueva de Blombos se encuentra en la Reserva Natural Privada de Blombos, justo al lado de la costa sur del Cabo, y tiene unos 40 metros cuadrados, pero a pesar de la historia antigua que se le atribuye, la primera excavación conocida no ocurrió hasta 1991. Supuestamente los humanos modernos visitaron la cueva hace bastante tiempo en la antigüedad, hace unos 70 o 100 mil años, pero eso fue todo antes de que un poderoso duna de arena golpeara y sellara la mayor parte de la entrada de la cueva. Se encontraron 2 piezas de ocre, un tipo de pigmento terroso sobre la duna de arena, lo que marca como una de las primeras formas de comunicación entre los humanos antiguos de la época. Más adentro de la cueva había una pieza de color acre, lo que demuestra que este nivel de comunicación no fue casualidad, sino una forma común para estas personas que trabajaban juntas. Las líneas rojas también significaban que el estilo de pintura de hace 73.000 años se practicaba mucho antes de cualquier otra cosa que hayamos encontrado. Al menos hasta que en 2008 se descubrió un antiguo taller de ocre con juegos de herramientas antiguos en las profundidades de la cueva. Los juegos de herramientas incluían 2 conchas de abulón que podrían haber sido utilizadas como una herramienta de pintura que existió hace 100.000 años. Supongo que esto demuestra que el arte es bastante atemporal. Número 6. Esculpiendo el pasado. Una de las primeras sociedades conocidas de África Occidental es la cultura de Nok. Eran un grupo especializado que se asentó en la antigua Nigeria desde el 500 a.C. hasta alrededor del 200 después de Cristo. Se les conoce como la cultura Nok debido a que los artefactos que dejaron fueron encontrados cerca de la ciudad de Nok, bastante autoexplicativo, de verdad. Sin embargo, también eran conocidos por las esculturas de terracota únicas que crearon junto con los primeros trabajos en hierro. El descubrimiento de los artefactos Nok se hizo por primera vez en 1943, cuando se determinó que las ahora famosas esculturas tenían un origen desconocido. No todos los días caminas hacia algo que nadie ha visto durante algunos milenios. Las esculturas se modelaron principalmente a partir de cuerpos y cabezas humanas, pero también se incluyeron algunos animales a la mezcla. Los humanos a menudo se representaban sentados en lugar de la mayoría de las esculturas, donde las personas suelen estar de pie, por lo que es bastante interesante. Después de que los científicos modernos analizaran las estatuas, descubrieron que la mayor parte de la arcilla en cada una probablemente provenía de la misma fuente. Esto podría significar que tenían un suministro limitado, o probablemente que los materiales estaban regidos por una autoridad central que elegía quién podía usar qué y cuándo, y tal vez incluso dónde. Pero incluso si procedían de una sola fuente, la escultura de Nok se encontró en toda la región en 78.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una civilización realmente grande, o de un lugar donde a la gente no le importaba caminar por su expresión artística. Agreguen algunas técnicas avanzadas de trabajo del hierro y tendrán otra civilización con más preguntas que respuestas. Número 5. Como en las películas. Hey, hemos visto este lugar antes. Es posible que tú también lo hayas hecho, y si alguna vez has visto Game of Thrones, Gladiador u otras obras de entretenimiento famosas. Esta es la Casbah histórica, un tipo de pueblo fortificado llamado Ait Benadou. Es una tierra presahariana tradicional que se encuentra en la provincia de Ouarzazate, en las montañas del Atlas, que se construyó por primera vez en el siglo XI y luego se reconstruyó nuevamente en el siglo XVII. A pesar de sentirse como un reino antiguo, todavía hay algunas comodidades modernas que pueden aprovechar si alguna vez sienten la necesidad de visitar este cuello del vecindario africano. Los edificios de tierra rodeados por altos muros de arcilla protegen algunas tiendas, cafés o incluso algunos museos. En cierto sentido, casi parece que estás caminando hacia un escenario de fantasía en alguna película, o tal vez más como un documental de Reino Arena. En este sentido, se ha convertido más en una atracción turística que una presentación histórica real, pero ha sido reconocido y protegido por Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por supuesto, si deciden visitarlo, tengan en cuenta que los edificios antiguos no son tan antiguos como quieren que piensen. Hubo una gran brecha entre los siglos XI y XVII, pero todavía es bastante antiguo si necesitan satisfacer su cuota de historia.
Número 4. Ascenso y caída de Volubilis. La gente suele visitar Marruecos por la buena comida y los impresionantes paisajes, pero el verdadero tesoro podría ser el regalo de la arquitectura histórica. Volubilis no es un restaurante elegante ni una playa hermosa, pero es uno de los conjuntos de ruinas romanas mejor conservados que se encuentran entre dos ciudades imperiales, Fez y Meknes. Fue construido y asentado mucho antes del siglo I después de Cristo, cuando la región se llamaba Mauritania y se consideraba el centro del reino principal de la región suroeste del Imperio Romano. La ciudad siguió creciendo hasta bien entrado el siglo III después de Cristo, que es cuando se construyeron por primera vez la mayoría de los edificios que pueden encontrar hoy en día. La riqueza de la ciudad procedía principalmente de la producción de aceitunas, que fue un gran éxito en la mayor parte de Roma y sigue siendo bastante frecuente en la actualidad, pero el verdadero atractivo de la época fueron sus impresionantes mosaicos, edificios del Parlamento y los arcos triunfales. Desafortunadamente para la cultura antigua, los buenos tiempos tuvieron que terminar con la llegada de la religión. Las iglesias anteriores fueron destruidas en el siglo XIII para dar paso a la llegada del Islam, pero la ciudad persistió incluso después del colapso del Imperio Romano. En el siglo XVIII, un gran terremoto golpeó y destruyó una buena cantidad de los edificios más antiguos, lo que llevó a algunas excavaciones francesas para encontrar lo que aún quedaba. Y en 1997, el sitio sobrante se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que garantiza su conservación en los años venideros. Número 3. El reino de Aksum. La Etiopía actual solía verse muy diferente en el primer siglo de la era común. En ese entonces solía llamarse el reino de Aksum y se celebraban con momentos de sus antiguos logros, incluida la estela del rey Ezana en el Style Park, que aún se puede ver hoy. Es un poco difícil de creer que la estructura sólida tenga más de un par de miles de años, pero la ciudad era conocida por ser bastante rica, especialmente en lo que respecta a la mayoría de las civilizaciones africanas. Mantenía el equilibrio de muchas rutas comerciales que conectaban el Imperio Romano con el Medio Oriente y la India, lo que le otorgaba al reino una buena cantidad de poder de negociación para obtener las mejores ofertas y precios. La ciudad capital de Aksum alcanzó su máximo de 20.000 residentes que contribuyeron a los monumentos avanzados y guiones escritos que sobrevivieron al paso del tiempo, pero por otro lado la ciudad también era conocida por llevar el cristianismo a otros lados del África subsahariana, así que realmente estaban pasando muchas cosas para ellos. Los lugareños eran un grupo apasionado que aprovechaba al máximo sus recursos. El oro y el marfil entraron y salieron de la ciudad, dejando rastros de riqueza a medida que avanzaban hacia otras regiones, pero con estas ricas exportaciones llegaron muchos otros intercambios de hoy que no estarían en nuestro radar. Su reclamo a la fama tuvo que ver con cuernos de rinoceronte, caparazones de tortuga o incluso seres humanos cuando la trata de esclavos aún estaba ganando terreno. No todas las culturas avanzadas fueron benévolas, pero el precio de la riqueza suele ser bastante alto. Número 2. Viejo contra nuevo. En Botswana hay un pueblo llamado Palapye, y a solo 20 kilómetros de distancia se encuentra Old Palapye. ¿Cuál es la diferencia?, se estarán preguntando. Aparte de las personas que actualmente viven en Palapye, Old Palapye es más un sitio de monumentos que tiene un fuerte sentido de la historia desde la Edad de Piedra hasta la era medieval. Se puso por primera vez en el mapa cuando se descubrió la capital, Wato, en 1889. Los restos del pasado lejano fueron establecidos por el gobernante de la época, Kama III. Tenía la intención de hacer de la ciudad una nueva capital hasta que se dio cuenta de la escasez de agua que pronto enfrentaría. Combinen esto con el hecho de que el comercio no era fácil de acceso y de repente el sitio fue degradado a una ocurrencia tardía para la gente de Bamangwato. Curiosamente, aunque Old Palapye estaba destinado a la grandeza, simplemente se encogió a medida que pasaban los años. Además, en caso de que se lo estén preguntando, Palapye regular es mucho más popular que la versión anterior. Número 1. El renacimiento de la ciudad portuaria. Las ciudades portuarias son la columna vertebral de muchos centros comerciales bien establecidos. Después de todo, es más fácil obtener más importaciones cuando tienes gente entrando y saliendo constantemente de la ciudad. Kilwa Kisiwani fue una de las ciudades portuarias más grandes de Swahili, pero duró solo del siglo XII al siglo XIV de la era común. En el apogeo de su civilización, la ciudad fue el asentamiento más grande en la costa de África Oriental y llevó la red comercial del Océano Índico a sus espaldas. Desafortunadamente, la mayoría de las reliquias de la ciudad fueron destruidas a lo largo de los siglos por todas las marejadas oceánicas que lo golpearon repetidamente. Resulta que a la madre naturaleza no le gustan mucho las bellas artes. Combinado con un uso repetido de piedras de coral por parte de los lugareños, la UNESCO finalmente tuvo que intervenir y hacer todo lo posible para preservar la cantidad de historia que aún quedaba para que la ciudad pudiera reconstruirse. Afortunadamente, el área logró recuperar una buena cantidad y en 2013 fue eliminada de la lista de Patrimonio Mundial en peligro. Ahora, si solo pueden mantener al océano en calma, pueden comenzar a reconstruir algunos de sus monumentos nuevamente.
¿Qué les espera a los arqueólogos africanos a continuación? ¿Vamos a seguir adelante y adivinar que hay más huesos en el futuro? ¿O deberíamos decir el pasado? De cualquier manera hay mucha historia humana o incluso más preguntas, así que seguiremos investigando mientras sigan mirando nuestro canal.